Muy buenas cañoneros, hoy os vamos a enseñar cómo montar la Canyon Neuron 7.0 de 2019. Bueno, no sirve para esto, mejor darle al link aquí de mecánica básica para ver cómo funcionan cosas como esta. Por ahora no. Con la magia de YouTube, fuera protección. Pues ahora que tenemos las protecciones sacadas, procederemos a montar en primer paso la tija telescópica. Para esto nos será muy útil algún tipo de elemento como este. En este caso es un radio con la punta doblada para poder pescar el cable que hay en el interior. Y pescamos el cable hasta que sale un poco y lo empujamos y ya lo podremos enchufar aquí a la tija. Soltamos el tambor de esta forma en la tija. Tiramos un poco de la funda hasta que a tope ahí debajo. Y ya podemos estirar desde el otro extremo del cable e ir introduciendo la tija. Y ahora ya podemos colgarla del soporte. Procedemos a montar el manillar. Ponemos un poco de grasa de montaje en todos los puntos de contacto. Colocamos el manillar y a continuación la tapa. No hace falta que quede totalmente centrado ahora, lo corregiremos. Iremos poniendo uno a uno los tornillos sin apretarlos del todo. Ya tenemos los 4 tornillos y los ajustamos a una presión de 5 newtons. En la caja encontraremos el eje para la rueda delantera y procedemos a montarla. Antes sacamos el espaciador de pastillas, está evitando que no se nos peguen en caso de que presionemos el freno. Con cuidado, sobre todo que el disco quede entre medio de las pastillas. Introducimos el eje pasante y enroscamos a la vez que hacemos un poquito de presión. A continuación nosotros para alquilarla las tubalizaríamos, que ya os lo mostraremos en vídeos posteriores. Y nada, ahora la bajaremos y ajustaremos la presión de la suspensión delantera y del amortiguador. Volvemos a la caja, donde también encontraremos una bomba para ajustar la presión del amortiguador y la suspensión. En la parte posterior de una de las botellas encontraremos la presión según el peso de cada cañonero. Y en este caso lo ajustaremos hasta 75 PSI aproximadamente y ya está. Delante tenemos una suspensión Fox
34, llantas Mavic de 29 pulgadas y de 30 milímetros de ancho, montando neumáticos Schwalbe Novinic tubeless. Tenemos frenos de Shimano con discos de 180 milímetros delante y detrás. Detrás tenemos también amortiguador Foxflow y transmisión SLAM GX y NX con 12x1 y 1050. Este plástico que traen todas las bicis de serie lo podemos cortar sin tener que sacar el cassette. Será lo más fácil. Espero que os haya gustado. Seguiremos colgando más vídeos de montajes, así que clica aquí para suscribiros y clica allá abajo para ver más vídeos.